Hola, bienvenidos a todos al canal Anatomía de Primera. En la clase de hoy vamos a ver ejes y planos corporales en anatomía. El trazado de los planos corporales nos permite dividir y segmentar al cuerpo en mitades, en partes más pequeñas o en partes más grandes, justamente para llevar a cabo el estudio de cada una de esas porciones. En cambio, el trazado de los ejes nos permite evaluar el tipo de movimiento que lleva a cabo cada uno de los segmentos corporales. Podemos tomar como referencia para el trazado de los planos en la región de la calota a nivel del cráneo, en la porción superior, por ejemplo, la sutura coronal, la sutura sagital, y en la porción media del cuerpo, a nivel de la pelvis, la ubicación de uno de los planos que vamos a mencionar después, que nos permite también llevar a cabo otra sección para volver a dividirlo en partes. El primer plano que trazamos se llama plano sagital. Es el que mencionamos en la región media, tomando como eje la sutura sagital, una línea de unión a nivel de la calota craneana, y que en este caso nos divide el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Pero podemos trazar este mismo plano en forma paralela al sagital y nos va a determinar planos parasagitales. Una vez trazado entonces el plano sagital, como dijimos, nos queda el cuerpo dividido, en este caso, al ubicarlo exactamente sobre la línea media, una mitad derecha y una mitad izquierda. El siguiente plano de sección también va a pasar por una línea media, pero en este caso perpendicular a la del plano sagital, que corresponde al plano frontal o coronal. En este caso, la división anatómica que nos queda es en una región anterior o ventral y una región posterior o dorsal. El último plano, que vamos a tomar como punto de referencia la línea media a nivel de la región pélvica, es el plano axial o transversal. En este caso, también la división anatómica que nos queda es en una mitad superior y una mitad inferior. De esta manera, al tener ubicados los tres planos, vemos que son perpendiculares entre sí a nivel de todos los cortes que empezamos a hacer. Cada uno de estos planos podemos trazarlos, como dijimos antes, en forma paralela, obteniendo porciones más pequeñas a nivel del plano transverso, del plano frontal o del plano sagital. De hecho, es lo que se utiliza para los estudios de alta resolución como resonancia nuclear magnética o tomografía computada, cuando se indican cortes coronales, axiales y sagitales, y cada uno aproximadamente a una distancia de 2 milímetros para poder evaluar cada una de las estructuras en las cuales estamos interesados en observar. Una vez realizado el trazado de los planos, a nivel de la posición anatómica del cuerpo humano, los trasladamos al preparado anatómico que nosotros vamos a estudiar. El primer plano que trazamos, habíamos dicho, es el sagital, que tomamos como referencia la sutura sagital que se da por la articulación de los dos huesos parietales a nivel de la calota craneana. Trasladado al preparado, en este caso, corresponde a la región de la cavidad abdominal, desde la región superior hasta la inferior, y abordamos el preparado anatómico desde el plano anterior hacia el posterior, anterior o ventral, posterior o dorsal, y comenzamos con la descripción de los órganos. En la porción superior, el músculo diafragma, que corresponde al piso de la cavidad torácica o techo de la cavidad abdominal. Inmediatamente por debajo, el hígado, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, yeyuno ilion, con todas las asas que corresponden al peritoneo que le permite insertarse en la pared posterior, el duodeno, dentro de la cavidad intrapélvica, la vejiga urinaria, y posterior a la vejiga, la porción terminal que corresponde al colon sigmoides y al recto. Si nos vamos hacia la región superior, entre la transición de la columna vertebral torácica, lumbar y sacra, en la porción superior nos encontramos con la arteria aorta torácica que desciende
atravesando el diafragma, ubicándose en la cavidad abdominal, pasando a llamarse arteria aorta abdominal. Por detrás, la columna vertebral con sus cuerpos y discos intervertebrales, el conducto vertebral, por donde vamos a ver luego el pasaje de la médula espinal, y las apófisis espinosas de cada una de las vértebras. El mismo plano sagital, en este caso, a nivel de la región superior del cráneo, describimos el hueso parietal, hacia la región anterior el hueso frontal y hacia la región posterior el occipital. Por dentro, el hemisferio cerebral, cuerpo calloso, diencéfalo, por debajo el tronco cerebral formado por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, y en la región inferior la médula espinal entre, o mejor dicho, dentro del conducto vertebral, entre los cuerpos de las vértebras y las apófisis espinosas. Y en la fosa posterior, el cerebelo. Hacia la región anterior, fosas nasales, paladar óseo que separa las fosas nasales de la cavidad bucal, la lengua, maxilar inferior, tráquea y esófago. El siguiente plano es el plano frontal o coronal. En este caso tomamos como referencia la sutura coronal que se da por la articulación del hueso frontal con los dos huesos parietales. El corte nos permite ver en este caso, también abordando el preparado anatómico, desde la región anteroposterior, la calota craneana con parte del hueso frontal y los dos parietales. Por delante, o mejor dicho, en la porción inferior, los dos hemisferios cerebrales. Acá podemos distinguir un poco mejor la sustancia gris periférica y la sustancia blanca central, la hoz del cerebro, las dos cavidades orbitarias, fosas nasales, senos paranasales, cavidad bucal con el paladar óseo o maxilar superior, la cavidad bucal con la lengua, el piso de la boca formado por los músculos suprayoideos y el maxilar inferior. El mismo plano frontal o coronal nos permite ver en este caso la región torácica con los dos pulmones, el corazón en la porción central y los grandes vasos formados por la arteria aorta y la vena cava superior. Por arriba, la arteria y vena subclavia del lado derecho e izquierdo, las dos venas yugulares y las dos arterias carótidas primitivas. El siguiente plano es el axial o transverso. En este caso, el corte a nivel del preparado anatómico nos permite abordar también la cavidad abdominal. Podemos tomar como referencia la región anteroposterior con una vista desde la región inferior. En este caso describimos hígado, estómago, vaso, por detrás la región del duodeno, el sistema porta, la vena cava inferior, la arteria aorta abdominal, las dos arterias renales y los dos polos superiores de los riñones. En este caso vemos el cuerpo de una de las vértebras en la transición toracolumbar. Si tomamos este mismo plano sobre la región del miembro superior que corresponde al brazo, describimos en la porción central el húmero y los compartimentos que dan los tabiques intermusculares, formados en este caso por los músculos el músculo, mejor dicho, de la región posterior con sus tres vientres musculares, que corresponde al tríceps braquial, y hacia la región anterior, los tres músculos del compartimento anterior del brazo, que son el bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Entonces, una vez trazados los planos corporales, ya podemos segmentar al cuerpo justamente en cada uno de esos planos, que es lo que se utiliza habitualmente en la resonancia nuclear magnética, con cortes coronales, axiales y sagitales, aproximadamente con un corte cada 2 milímetros para observar un determinado órgano en forma específica, y en la tomografía axial computada. Vamos ahora al trazado de los ejes corporales, que son líneas imaginarias que trazamos en un determinado sentido y que nos permiten identificar en relación también a los planos
un determinado tipo de movimiento que ejerce una determinada porción del cuerpo. El primer eje que vamos a trazar es el anteroposterior. Como lo indica el nombre, el sentido es desde la región anterior o ventral hacia la región posterior o dorsal. El siguiente eje se llama laterolateral y va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El tercer eje se llama eje longitudinal y va desde la región cefálica, o sea, desde la cabeza, hasta la región caudal a nivel de los pies. El trazado de estos tres ejes también cortan en un punto que nos permiten observar y poder describir todos esos movimientos en un plano de tercera dimensión. ¿Cuál es la relación que existe entre los ejes y los planos? Dijimos que los planos entonces nos permiten determinar diferentes tipos de cortes a nivel del preparado, en cambio los ejes nos van a permitir determinar diferentes tipos de movimientos. Teníamos el eje anteroposterior, que lo relacionamos con el plano frontal. Plano frontal. El eje laterolateral, que lo relacionamos con el plano sagital. El eje longitudinal o cefalocaudal, que lo relacionamos con el plano transversal. Entonces, el eje longitudinal o cefalocaudal desde la cabeza hasta los pies, el eje laterolateral de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y el eje anteroposterior o ventrodorsal. Ahora, ¿cómo relacionamos esos movimientos, o mejor dicho, los movimientos en relación a los ejes y a los planos? Porque ahora le agregamos el movimiento que se ejecuta en relación al plano y al eje. El eje laterolateral, que dijimos de izquierda a derecha o derecha a izquierda, sobre el plano sagital, permite movimientos de flexión y extensión. En este caso, el ejemplo que estamos viendo es un movimiento que se ubica desde la región central a nivel pélvico, con una flexión hacia el plano anterior y una extensión hacia el plano posterior. Si tomamos el miembro superior, hablamos de una flexión del antebrazo sobre el brazo, ejercida, después lo vamos a marcar cuando hablemos del aparato locomotor, por el músculo bíceps braquial, pronador redondo y braquial anterior. Flexión hacia el plano anterior y la extensión que la da el músculo tríceps braquial hacia el plano posterior. En este caso tomando como eje articular la región del codo. Si nos vamos al miembro inferior, tomamos el eje articular a nivel de la articulación de la rodilla y hablamos de una flexión de la pierna sobre el muslo. En este caso después vamos a mencionar también los músculos isquiotibiales y los músculos, una leve participación de los músculos gemelos y una extensión hacia el plano anterior que la da el músculo cuádriceps, ubicado en la región anterior del muslo. El eje anteroposterior o ventrodorsal, que se relaciona con el plano coronal, permite los movimientos de abducción y aducción. La abducción, trazando una línea media en el cuerpo, aleja, en este caso, el miembro superior y el miembro inferior de la línea media. Abducción. Por el contrario, la aducción produce el acercamiento, ya sea del miembro superior o del miembro inferior, hacia la línea media del cuerpo. Movimiento de abducción, miembro superior, miembro inferior, y movimiento de aducción, se acerca hacia la línea media del cuerpo. El eje longitudinal se relaciona con el plano transversal y produce movimientos de rotación interna y externa. Si tomamos, en este caso, el miembro superior, podemos hacer movimientos de rotación tomando como punto fijo la articulación escápulo-humeral en la región del hombro. Si tomamos como referencia la movilidad del antebrazo a partir de la articulación del codo,
el movimiento de rotación lo podemos llamar también pronosupinación. El movimiento de rotación a nivel del eje de la columna vertebral se da en la región torácica, una porción de la región lumbar y en la región superior cervical, que corresponde al movimiento de la cabeza en relación al eje de la columna vertebral. Hablamos de rotación interna y rotación externa, o como dijimos anteriormente, de pronosupinación a nivel del antebrazo. La supinación con la palma de la mano hacia arriba y la pronación, la palma de la mano hacia abajo. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos volvemos a ver en el próximo video y les agradezco que se suscriban al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.